Bien, amigos, como les dijimos, ya está con nosotros acá en el estudio Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de FETRA Salud. ¿Cómo está, señor Zambrano? Bienvenido, gracias por estar acá una vez más. Bueno, fíjese, quisiéramos una radiografía, tomando en cuenta que además está en el sector salud, de la situación del sector a la fecha. Es decir, esa foto grande que puede hacer usted como gran paraguas que es FETRA Salud, ¿cómo está el sector en este momento? Bueno, deprimido totalmente. Lo que tenemos en nuestros centros de salud es el recurso humano, que es el que mantiene los centros hospitalarios de Venezuela. No tenemos el insumo correspondiente para atender a cualquier paciente que nos llegue. Los medicamentos, la carencia ronda el 80%. No hay un tomógrafo para realizarle, por lo menos en la ciudad de Caracas, un examen tan importante a un ciudadano. No hay resonador magnético. Hay un 100% de crisis en los laboratorios. Lo que puedes conseguir en un laboratorio es heces y orina en algunos, no en todos también, que es terrible porque Más elemental, es que ese es el diagnóstico. Cualquier lugar. Es un corazón Claro. el laboratorio y es el 100%. No estamos hablando, te puedo hablar de gases arteriales y electrolitos, que son dos exámenes que son esenciales para los pacientes que tienen patologías graves. Ejemplo, que están en una terapia intensiva, eso puede realizarse 3-4 veces. Hace 6 años que no llegan a los hospitales. O sea que el ciudadano tiene, o los familiares tienen que financiar, y eso está por el orden diario, si son 3 veces o 2, unos 10 millones de bolívares. Diarios. ¿Diarios? Por supuesto. Y se han abandonado pacientes. Hay ¿Cómo? familiares que ¿Cómo abandonan pacientes porque no tienen cómo sostenerlo. ¿Cómo? Y los trabajadores, O sea, de los alguna dejan manera, en el hospital, se van y los dejan en se el van, hospital. lo Eso ha abandonan. ¿Y los pasado trabajadores entonces? Claro, los trabajadores buscamos la forma. Te pongo ejemplos claritos. El Hospital Psiquiátrico de Caracas, que es parte de la historia, o la historia de la psiquiatría venezolana, va a cumplir 127 años a partir del 15 de este mes, abandonado. Ese centro de salud, ese es el precursor de los apagones en Venezuela. Hace 2 años se robaron los cables y hasta la fecha no se ha corregido. O sea, no le han colocado los cables al psiquiátrico. O sea, ¿no tiene electricidad? No tiene. ¿Y Tiene muy poca. ¿Cómo opera? Bueno, ¿Cómo funciona? porque es un psiquiátrico y nosotros defendemos mucho este tipo de pacientes porque es el paciente que no tiene voz. ¿Ves? Porque lo Pero a ver, etiquetan. la respuesta le pregunto, ¿cómo funciona? Me dice, porque es un psiquiátrico. ¿Cómo? Bueno, porque no ¿Cómo tiene una funciona? emergencia, no tiene una emergencia constante como Sí, el que hospital necesita de guerra. equipos y todo esto, Todas estas pero- cosas que pero de repente se igualmente necesitan, pero ahí hay está el seres hospital. humanos que están ahí. Ahí está el hospital, no hay una alimentación adecuada. ¿Qué han hecho los trabajadores del psiquiátrico? Bueno, asumir la responsabilidad del hospital buscando ayuda. Muchas gracias le damos a los periodistas venezolanos que han estado atentos y han hecho la publicidad necesaria para que hayan donaciones para este centro. Y hemos tenido que asumir esa responsabilidad porque no la asume el órgano rector, que es el Ministerio de Salud, quien no le envía recursos a ningún hospital desde el mes de septiembre del año pasado. Un año. Ya va un año, vamos a cumplir ¿Recursos un de año. qué tipo? Recursos para el gasto de qué? funcionamiento. ¿Qué es gasto de funcionamiento? El gasto de funcionamiento es, ejemplo, se daña una ambulancia, Ajá. un caucho, hay que cambiar un bombillo, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento o la política de mantenimiento de un centro de salud. Productos de limpieza entran, por También ejemplo, entran los allí productos en de el limpieza, que es una de las mantenimiento. grandes carencias que tenemos, porque se limpian los hospitales con agua, las mopas son fabricadas por los propios trabajadores con las cosas que llevan de la casa, las cosas que no usan, o una fábrica cercana que deseche tela, y entonces se fabrica el propio trabajador porque buscamos las formas para atender al ser humano, porque la salud va más allá de eso. El oncológico Luis Racetti, imagínate tú, te voy a poner un ejemplo claro para que saquen la cuenta de cómo está el oncológico, que una campana de bronce de más de 300 kilos, que estaba en el hospital en una parte muy alta, de bronce, fue robada. Fue robada y son robos a cada momento y no hay respuesta. Ahora, cuando a un trabajador lo agarran con una inyectadora o algo, porque siempre buscan el chivo expiatorio, entonces sí se activan los órganos competentes. Entonces, hasta ahora no nos dan respuesta de los robos, de los grandes robos. El laboratorio más importante que había en Venezuela era el servicio de elaboraciones farmacéuticas. Todo lo que nos hace falta en medicamentos a los venezolanos se fabricaba en ese laboratorio. En este momento en Venezuela
no hay solución 0.9, que es esencial para el tratamiento que se le aplica a cualquier paciente. En este momento no hay, y eso se fabricaba en el Cefal. Ya el Cefal no fabrica. ¿Por qué? Porque fue un convenio con los cubanos que a la final nos llevó a llenarnos el país de medicamentos vencidos que han sido toneladas y toneladas incineradas y se han perdido en el país. Ahora, ¿quién mete preso a esos corruptos? Que eso es lo que nosotros preguntamos. A Rubén González lo tienen preso en La Pica porque protestó, porque le dijo las verdades al gobierno, que es lo que sabemos hacer nosotros como activistas de los derechos humanos que somos los sindicalistas. Bueno, ¿y quién mete preso a esos patronos corruptos que han acabado con el sistema de salud venezolano? Que en este momento no podemos nosotros darle garantía a ningún ciudadano que vaya a nuestros centros a buscar atención. ¿Qué atención puede recibir ahorita? O sea, una persona llega a un centro asistencial, ¿qué tipo de ayuda, de atención médica se le puede ofrecer ante estas condiciones que describe? No laboratorios, no equipos, no medicamentos. Bueno, la persona tiene que llevar dinero cuando llega una emergencia de un hospital para comprar el agua, cualquier medicamento que le haga falta, todo lo que le pueda hacer falta. Si necesita hacerse una tomografía, tiene que ir al sector privado. Si necesita hacerse los exámenes, tiene que ir al sector privado. Esa es la situación. Es decir, de nuestros hospitales no hay públicos. servicio de salud gratuito en Venezuela, aunque Nicolás Maduro diga esto. Vamos a volverlo a escuchar porque, a ver, lo que usted está diciendo contrasta totalmente con lo que dijo Nicolás Maduro en cadena nacional el 27 de agosto. Vamos a escucharlo, por favor. Yo nunca he visto a un gobernante en Estados Unidos atender los temas de salud del pueblo de Estados Unidos. Ustedes han visto a Donald Trump hacer un pase para inaugurar un hospital, visitar un centro médico de salud popular, atender a los 40 millones de pobres que hay en Estados Unidos. Nunca, jamás, ni lo verán. A ellos lo que les importa es esto: business, 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 los negocios, el dinero, el poder mundial. Tienen una visión fuera de la realidad de que ellos son el poder del mundo, el policía del mundo, los jueces del mundo, los fiscales del mundo. No, este mundo cambió y hay dignidad y soberanía. Fíjense ustedes, yo sí, como gobernante y presidente, sí me ocupo de los detalles más pequeños o más importantes. A veces parecen invisibles, pequeños, pero yo estaba ocupado toda esta semana del tema de la vacunación contra la poliomielitis. Bueno, eso que está diciendo usted no es tan pequeño cuando dice que un paciente cuando ingresa a la emergencia de un hospital debe llevar dinero y se supone que es un servicio gratuito. Los hospitales prestan un servicio gratuito al paciente. Sí, eso dice la Constitución, y nuestra Constitución da garantía. Sin embargo, eso no se cumple, y de eso están claros todos los funcionarios que prestan servicio en algún nivel, como un director en un centro de salud, tan consciente de lo que en este momento Pablo Zambrano le está diciendo al pueblo venezolano y al mundo desde este canal. Es una realidad. ¿Qué es lo que dice Maduro en ese momento? Mentira. Y por eso es que nosotros todos los días repetimos las verdades. Contra la mentira, repetir la verdad. Ese es el trabajo que nos hemos dedicado a hacer. ¿Para qué? Para que el pueblo venezolano de alguna manera se entienda y que tenemos que unirnos en la lucha, que tenemos que unirnos en la exigibilidad y la práctica de los derechos del ciudadano, porque no solamente es eso, es que yo en mi casa no tengo agua y cuando voy al hospital tampoco, que es mi trabajo. No tengo luz en la casa porque se va y en el hospital también se va la luz y entonces la planta no cubre todo el hospital, la planta cubre algunos servicios y a veces también falla por la falta de mantenimiento. O sea, todas las carencias que tengo en el hogar también las tengo en el trabajo, pero aparte de eso me tengo que ir caminando. Los trabajadores son tan responsables en la salud que caminan kilómetros para ir al trabajo y para ir a su casa, kilómetros, por vocación, por amor al paciente. Eso lo estamos viviendo en este momento, esa es la realidad del trabajador de la salud y del trabajador venezolano. Un gobierno no es responsable cuando fija salario sin estudiar los precios. ¿Qué economista en el mundo va a fijar un salario sin estudiar los precios? Bueno, aquí en Venezuela el equipo económico de Maduro y él mismo tienen que, deberían todos renunciar ante la destrucción del salario, ante la destrucción de la familia, porque destruir el salario es destruir la familia venezolana, que todos los días, todos los ciudadanos venezolanos, en este momento que tú te pares en la calle y le preguntes, ¿dónde está tu hijo? Se fue a cualquier
país del mundo a buscar lo que no consigue en su patria, en Venezuela. Y los que nos quedamos acá, nos quedamos luchando para que precisamente Venezuela cambie y todos aquellos que están fuera puedan volver a Venezuela a trabajar. Porque nosotros, ¿qué reivindicamos? El trabajo, y lo combinamos con la protesta y la calle, porque no nos queda más ante un gobierno tan irresponsable como el que representa en este caso Maduro. Bueno, vamos a hacer una pausa, señor Zambrano, seguimos conversando sobre este tema porque además se ha anunciado que el 70% de los trabajadores de la salud están incurriendo en desnutrición, o sea, han caído en casos de nutrición, entran justamente en las estadísticas. Sí, y de eso vamos a hablar al regreso de la pausa con Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de FETRASalud. Volvemos.